No, gracias a ti, Denise, muchos saludos a tu auditorio, gusto escucharte. Bueno, ha habido todo un debate, un diputado de Movimiento Ciudadano le escribió una carta justamente al secretario para que hubiera una reunión y se pudiera hablar de ciertos temas. A la mera hora esta reunión se canceló, parecería un gran momento para poder hacer ciertas preguntas de parte de los representantes populares. ¿No tuvieron alguna conversación con Ricardo Monreal acerca de que esta tradición de que no hablen los secretarios pues quizá ya no tenga lugar en un momento en donde el Ejército y la Marina pues están a cargo de cuestiones muy importantes de seguridad, a cargo de la Guardia Nacional, que están en las calles, sin contar con otras muchas responsabilidades que tienen? A ver, la verdad es que en teoría esta tradición, mala tradición diría yo, parecía que se había roto, porque cuando se aprobaron los formatos y los participantes en las comparecencias, de manera original estaba citada así, la secretaria de Seguridad, pero estaban citados también el titular de la Defensa, el de la Guardia Nacional y el de la Marina, es decir, el Gabinete de Seguridad era quien iba a dar respuesta a los cuestionamientos de los legisladores. Y el día de ayer, de manera unilateral, utilizando la mayoría cómoda que tiene Morena para aprobar este tipo de acuerdos, pues cambiaron completamente el formato de la comparecencia. O sea, no estaba previsto que fuera a ser así, de este tema del silencio tradicional como lo planteó Ricardo Monreal. En realidad es que no, que lo que decía el acuerdo era justo lo contrario. Yo no sé si no leyeron el acuerdo, porque a final de cuentas lo que hicieron fue cambiarlo apenas el día de ayer. Yo recordaría que este acuerdo, incluido el formato, los nombres de quienes iban a participar, pues se aprobó desde hace cuando menos 15 días, si no es que es un poco más. Entonces todo lo que ahí constaba que iba a haber preguntas y respuestas por parte también del almirante y del general. Absolutamente, bueno, no había, digamos, este formato que blindara a alguno de los secretarios, estaban enlistados claramente los participantes y no se hacía ninguna especificación sobre la prohibición o la no participación de alguno de ellos. Al contrario, todos pensamos que había un avance y que esto iba a demostrar, digamos, la voluntad que pudieran tener quienes tradicionalmente no han acudido a comparecer ante el poder. ¿A qué lo atribuyes, Clemente? Pues que lo que hay es una negativa y una cerrazón por someter a las Fuerzas Armadas en general a procesos de rendición de cuentas, como tendría que suceder en cualquier régimen democrático, mucho más ahora que las Fuerzas Armadas tienen una serie de tareas, atribuciones y responsabilidades que trascienden por mucho sus obligaciones y su comportamiento tradicional, pues hoy tienen funciones de gobierno, de política y de políticas por las cuales deben de responder. Y creo que justo el antecedente que tú citabas de la Cámara de Diputados ilustra mucho de cuál es el ánimo de las Fuerzas Armadas, y a esto le agregamos pues la actitud de hoy del presidente de la República, que ni siquiera dejó que en la mañanera respondieran algunas preguntas legítimas. Pues creo que lo que están tratando de hacer es seguir tratando a las Fuerzas Armadas con una especie de excepcionalidad que nada abona al diálogo democrático y a la rendición de cuentas. Clemente, ¿crees que en la transición democrática del año 2000 se dejó pendiente muchas cosas, pero no sería una de ellas el hecho de que el secretario de la Defensa o el secretario de las Fuerzas Armadas, como en cualquier país de América Latina, de Europa, tendría que ser un civil? Por supuesto que sí, Denise. A ver, esa posibilidad ya existe en nuestro marco constitucional. Ojalá algún presidente próximo, presidenta próxima, se animaran a tomar esta decisión, pero parece que esas reglas no escritas de la política mexicana que nadie quiere romper. Del siglo pasado. Por supuesto, del pasado ese que supuestamente habíamos dejado atrás, pero que cada vez se reproduce con mayor nitidez y diría yo con mayor preocupación. Ojalá que el presidente, que tanto dice inspirarse en lo que sucede en otras latitudes, me viene a la mente el caso de Colombia, pues realmente lo ilustrara y le enseñara cómo se están procesando muchos de estos temas en otras latitudes. ¿Qué piensan hacer el día de hoy, Clemente, los senadores? A pesar de esta prohibición, hacer preguntas al general secretario, ¿o qué tienen pensado? Vamos a hacer dos cosas. Una, preguntas abiertas directamente a los secretarios que asistirán, no solamente a la secretaria
que tendrá el uso de la voz, y segundo, adjuntar una serie de preguntas por escrito que tienen obligación de responder y que haremos públicas al momento de entregarlas, Denise. Por supuesto que les compartiremos una copia y así lo haremos también con las respuestas que recibamos de los secretarios. Muchas gracias, Clemente Castañeda, coordinador del Movimiento Ciudadano. Me dicen Gracias, que ya llegó el general Luis Crescencio Sandoval.